Un hombre, de pie frente a un sobre blanco, temblando apenas. Un silencio pesado, cayendo sobre una casa que antes estaba llena de risas, y una verdad que llegó demasiado tarde. Después de 10 años criando a sus hijos, Antonio Banderas descubrió que no llevaban su sangre. Durante años, su vida parecía una escena perfecta sacada de una película. Luces cálidas en la sala, fotografías familiares alineadas con precisión, abrazos que parecían eternos, y en el centro de todo, él. Un hombre que había construido su mundo alrededor de una familia que creía inquebrantable. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa tranquila había una confianza ciega, una fe absoluta en la mujer que había elegido amar, Melanie Griffith. No fue un escándalo público, no al principio. Fue algo mucho más silencioso, más peligroso, una sospecha que llegó sin avisar, como una grieta invisible en una pared sólida. Un detalle fuera de lugar, una mirada esquiva, una conversación que nunca se terminó. Y luego, el miedo. Dicen que hay momentos en la vida en los que todo se detiene. Ese fue uno de ellos. La decisión de hacer una prueba de ADN no nació de la duda inmediata, sino del desgaste, de noches sin dormir, de preguntas que nadie respondía, de ese vacío extraño que no podía explicar, pero que tampoco podía ignorar. Y entonces, el papel, un simple documento, con números, datos, palabras frías, pero con el poder de destruirlo todo. No había margen de error. No había interpretación posible. Los hijos que había criado durante 10 años no eran suyos. El mundo no se rompió con un ruido fuerte. Se rompió en silencio. Porque lo más doloroso no era la traición, ni siquiera la mentira sostenida durante años, era el recuerdo. Cada cumpleaños, cada noche sin dormir cuando estaban enfermos, cada abrazo antes de dormir, cada papá, pronunciado con inocencia. Todo empezó a cambiar de forma en su mente, como si alguien hubiera reescrito su propia historia sin avisarle. ¿En qué momento dejó de ser real? ¿O siempre lo fue, aunque no hubiera sangre de por medio? Antonio no gritó, no hizo escándalo, no buscó cámaras, guardó silencio. Un silencio pesado, incómodo, lleno de preguntas que no tenían respuesta. Mientras el mundo seguía girando, mientras las noticias hablaban de otras cosas, él se enfrentaba a una realidad que nadie podía entender completamente. Porque no se trataba solo de infidelidad, se trataba de identidad, de descubrir que la vida que creías tuya estaba construida sobre una verdad incompleta. Y en medio de todo eso, estaban ellos, los niños, los mismos ojos que lo miraban con cariño, las mismas voces que lo llamaban padre, las mismas manos que buscaban las suyas sin dudar. ¿Qué cambia realmente cuando cambia la sangre? Las respuestas no llegaron de inmediato, ni las decisiones, solo el silencio. Ese silencio que a veces dice más que cualquier confesión. Y cuando finalmente decidió romperlo, no lo hizo con rabia. Lo hizo con una calma que dolía más. Porque hay verdades que no necesitan gritos para destruirte. Basta con mirarlas de frente y aceptar que llegaron demasiado tarde. Era conocido en todo el mundo. Un rostro que había atravesado décadas de cine. Una voz que no necesitaba presentación. Antonio Banderas no era solo una estrella de Hollywood. Era una figura construida con años de trabajo, disciplina y una elegancia que parecía natural. Desde Málaga hasta los escenarios más brillantes de Hollywood. Su historia siempre había sido la de un hombre que lo había logrado todo. Películas, premios, reconocimiento, pero sobre todo, una vida que, desde fuera, parecía completa. A su lado, Melanie Griffith, una actriz conocida, una presencia fuerte, una mujer con la que compartía algo más que alfombras rojas. Juntos
formaban una de esas parejas que el público mira con cierta envidia, y con la ilusión de que el amor, a veces, sí puede durar. Durante años, las imágenes eran siempre las mismas. Sonrisas frente a las cámaras, manos entrelazadas, miradas que parecían decirlo todo sin hablar, y detrás de esas imágenes, un hogar, un espacio lejos del ruido, donde no importaban los flashes ni los titulares, sino las pequeñas cosas que nadie ve. Una mesa compartida, un buenas noches susurrado, un padre que llegaba cansado, pero aún así encontraba tiempo, porque él no solo era un actor, era un padre. Durante 10 años de rutinas, de responsabilidades, de momentos que no se repiten, aprender a caminar juntos, enseñar, corregir, proteger, estar ahí, incluso cuando nadie más lo está. No había guión para eso, no había director, solo la vida real. Y en esa vida, Antonio no actuaba, sentía, se involucraba, se entregaba, porque hay roles que no se interpretan, se viven, y el de padre era uno de ellos. Por eso, cuando todo empezó a romperse, no fue solo una historia de traición, fue algo más profundo, porque no se estaba derrumbando una imagen pública. Se estaba desmoronando una identidad, la del hombre que creía saber quién era, la del hombre que creía saber cuál era su lugar, dentro de una familia que, ahora, ya no parecía la misma. Y sin embargo, los recuerdos seguían ahí, intactos, como si se negaran a desaparecer, como si, incluso frente a la verdad, se resistieran a dejar de ser reales. Durante años, todo parecía encajar perfectamente, como si la vida hubiera decidido regalarles una historia sin grietas. Las apariciones juntos eran constantes, alfombras rojas iluminadas, cámaras captando cada ángulo, y en medio de todo eso, Antonio Banderas y Melanie Griffith caminando uno al lado del otro, sincronizados, casi como si el mundo no pudiera separarlos. Las fotografías hablaban por sí solas, sonrisas naturales, o al menos eso parecía, miradas que se encontraban sin esfuerzo, manos entrelazadas, firmes, seguras. No había dudas, no había señales visibles. Para el público, eran el reflejo de algo que muchos soñaban tener. Un amor que había sobrevivido al tiempo. Una conexión que parecía real, incluso fuera de la pantalla. Pero no eran solo dos personas frente a cámaras. Eran una familia. Las imágenes íntimas, aquellas que no siempre llegaban a los titulares, mostraban algo aún más fuerte. Un padre inclinándose para escuchar, una risa compartida en la mesa, un abrazo espontáneo, sin guión. Antonio no interpretaba ese papel. Lo vivía, se le veía presente, atento, cercano, no como una figura distante, sino como alguien que realmente estaba ahí. El tipo de padre que recuerda fechas, que escucha historias sin prisa, que acompaña incluso cuando nadie lo está mirando. Y a su lado, ella, Melanie, con esa manera de mirar que transmitía calma, como si todo estuviera bajo control, como si no hubiera nada que temer. Había confianza, una confianza silenciosa, pero firme, construida día a día, con pequeños gestos, una mirada que decía, estoy aquí. Un apretón de manos que no necesitaba explicación. Una promesa susurrada en momentos que nadie más veía. Promesas que no se cuestionaban, porque no había razón para hacerlo. ¿Quién dudaría de algo así? Cuando todo parece encajar, cuando cada pieza está en su lugar, la mente deja de buscar errores, y el corazón confía. Confía en lo que ve, confía en lo que siente, confía en que lo que tiene es real. Tal vez por eso, cuando la verdad empezó a acercarse, lo hizo sin ruido, porque las historias que parecen perfectas son las que más tardamos en cuestionar. Y en medio de esa perfección, había detalles tan pequeños,
tan sutiles, que nadie, absolutamente nadie, habría pensado en mirar 2 veces. Y luego, sin un momento claro, sin una escena concreta, algo empezó a cambiar. Al principio, eran detalles casi invisibles, cosas tan pequeñas que se perdían entre la rutina, pero estaban ahí. Las conversaciones se hicieron más cortas, las risas menos frecuentes y los silencios más largos de lo normal. Dentro de la casa, ese lugar que antes estaba lleno de vida, empezó a sentirse diferente. No era un cambio brusco, era lento, casi imperceptible, como una grieta que aparece sin hacer ruido, pero que, poco a poco, se expande. Antonio Banderas lo notó, aunque al principio no supo cómo nombrarlo. Había noches en las que el silencio pesaba más que el cansancio, en las que el aire parecía quedarse quieto, como si algo estuviera a punto de romperse, pero nunca lo hiciera. Y luego, los teléfonos, pantallas que se encendían, mensajes que no se leían en voz alta, llamadas que terminaban antes de que alguien pudiera preguntar. No eran pruebas, no eran certezas, pero eran señales. Señales que no encajaban con la historia que él creía estar viviendo. Las miradas también cambiaron. Antes eran directas, abiertas, llenas de algo que no necesitaba explicación. Ahora se desviaban, duraban menos, evitaban quedarse demasiado tiempo, como si sostenerlas fuera peligroso. Melanie Griffith ya no parecía tan presente. No de la misma forma. Había una distancia difícil de medir, pero imposible de ignorar. Y lo más inquietante era que nadie decía nada, nadie preguntaba directamente, nadie rompía ese silencio incómodo, porque a veces nombrar las cosas las hace reales, y quizás ninguno estaba preparado para eso. Pero en el fondo, algo ya había cambiado. No en los gestos visibles, no en las palabras que se seguían diciendo por costumbre, sino en lo que quedaba entre ellas, ese espacio invisible, donde vive la verdad que nadie se atreve a enfrentar. ¿En qué momento empezó todo? ¿Fue una decisión o una serie de pequeños pasos que nadie notó? Antonio no tenía respuestas, solo una sensación persistente, una intuición que crecía en silencio, como una voz baja, repitiendo una y otra vez que algo ya no estaba bien. Y entonces, la verdad dejó de ser una sospecha, se convirtió en algo imposible de ignorar. No llegó con gritos, no hubo una confesión dramática frente a todos. Fue más frío que eso, más silencioso, más definitivo. Un mensaje visto por accidente, un nombre repetido demasiadas veces, una historia que no coincidía, y de pronto, todas las piezas empezaron a encajar. Demasiado bien. Antonio Banderas no necesitó escuchar la palabra traición para entenderla. La sintió antes de que alguien la dijera. Melanie Griffith ya no podía sostener la misma mirada. Ya no podía explicar ciertos silencios. Y en ese espacio, la verdad apareció. Había alguien más. No era una posibilidad, no era una duda, era real. El primer impacto no fue un estallido, fue un vacío, un instante en el que todo se quedó en blanco, como si el tiempo decidiera detenerse, solo para él. No hubo rabia inmediata, no hubo gritos, porque hay dolores que no explotan, se hunden, se instalan en el pecho y empiezan a romperlo todo, desde dentro. Las imágenes volvieron, pero ya no eran las mismas. Las sonrisas parecían diferentes. Las palabras, vacías. Los momentos compartidos, cuestionados. Todo lo que había sido seguro, ahora era frágil. Todo lo que había sido verdad, ahora estaba en duda. ¿Cómo se reconstruye algo así? ¿Cómo se acepta que la persona en la que confiabas tenía una vida que nunca viste? Antonio no preguntó de inmediato, porque en el fondo ya sabía, y saber duele más que cualquier explicación. No era solo la infidelidad, era el tiempo, los días, los meses, los años, todo lo que había pasado, sin que él lo supiera, mientras él estaba ahí, presente, comprometido, creyendo en una historia que no era completa,
Y lo más devastador no fue imaginar el engaño, fue entender que había estado viviendo dentro de él todo ese tiempo, sin verlo, sin sospecharlo del todo, sin querer romper lo que parecía perfecto. El golpe no hizo ruido, pero lo cambió todo, porque hay traiciones que no se olvidan, no por lo que hicieron, sino por lo que destruyeron dentro de ti. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. No hubo gritos, no hubo una escena dramática como en las películas, solo una mesa, un sobre y un hombre que ya intuía que algo no estaba bien. Antonio Banderas sostuvo el papel con las manos firmes, pero por dentro algo ya empezaba a quebrarse. Había pasado días, tal vez semanas, preparándose para ese instante, o al menos creyendo que lo estaba, porque hay verdades para las que nadie puede prepararse realmente. El documento era simple, sin emoción, sin contexto, solo datos, números, resultados, fríos, precisos, irreversibles. Sus ojos recorrieron cada línea, lentamente, como si retrasar la lectura pudiera cambiar el final. Pero no había nada que cambiar, no había error, no había duda. El silencio en la habitación se volvió absoluto, y entonces, la verdad, no como un grito, sino como un golpe seco, directo al pecho. Los hijos que había criado no eran biológicamente suyos. Las palabras no estaban escritas así, pero eso era exactamente lo que decían. Cada cifra, cada porcentaje, confirmaba lo mismo, una y otra vez. No había escapatoria.